Continuamos con nuestra serie Guerra Espiritual, entrenando tu mano para la batalla. El título de hoy es ¿de qué lado tú peleas? Hoy estaremos hablando de la verdadera guerra espiritual y de la falsa guerra espiritual. Es posible estar peleando la batalla espiritual y estarla peleando del lado equivocado. Es decir, hay una verdadera guerra y una falsa guerra. Tenemos que estar alerta para que nuestro adversario no tome ventaja. La palabra nos dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hoy estaremos compartiendo los siguientes puntos. Cuidado con la levadura de los religiosos fariseos. Cuidado de no hallarte peleando contra Dios. El uso de ídolos y rituales no bíblicos para la guerra espiritual. No pelees con los que amas. No pelees en la carne. Control mental. Cuidado con el odio, el rencor, la falta de perdón. A través de estas cosas, Satanás logra el que aún personas que verdaderamente desean resistirle, desean servir a Dios, desean de repente interceder por sus seres queridos, desean llevar una vida que agrade a Dios. Pero a través de estas cosas, Satanás muchas veces logra el hacer que la persona pelee contra sí mismo y aún contra Dios. En el primer punto donde le comparto, donde dice cuidado con la levadura de los religiosos, los fariseos, tenemos en Marcos 8:15, cuando el Señor le dice, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuando el Señor le compartió esta palabra al principio, los discípulos no entendieron qué le quiso decir. Y luego en Mateo 16:11 al 12, el Señor le responde, porque ellos estaban confundidos, pensó que le hablaba de pan, y el Señor le dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les hablaba, que no le había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la levadura de los fariseos y de los saduceos, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es importante guardarse de esta levadura, es decir, es importante guardarse de la doctrina de las personas que no son verdaderos discípulos. Los fariseos tenían una forma de piedad, ellos eran conocedores de la ley, ellos estaban muy convencidos de que servían a Dios, tanto así que discutieron con Dios. Y debemos de caminar con humildad y entendidos. La humildad es una de las virtudes muy, pero muy importante, porque no queremos que el enemigo tome ventaja de vosotros. Y si logra poner alguna traba, crear alguna confusión, si tenemos humildad, tan pronto el Señor nos amoneste, pues la vamos a recibir. El error también mayor de muchos de los fariseos fue que aún escuchando la amonestación del Señor, el corazón estaba duro, estaban obstinados y tercos, que ya conocían la verdad y que hacían las cosas bien. Entonces no quisieron escuchar la amonestación, rechazaron al Señor, no quisieron escuchar la palabra de vida que el Señor le compartía. En Mateo 12:30 dice la palabra, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Aquí el Señor le está hablando una vez más a los religiosos de ese tiempo. Ellos pensaban que servían a Dios, pero el Señor le dijo, el que no está conmigo, es decir, lo que ustedes hacen no es para mí. Y como no lo están haciendo para mí, están contra mí. Es decir, el que no está recogiendo, el que no está sirviendo al Señor en espíritu y verdad, aquellos que el servicio que hacen, el Señor no lo está recibiendo porque la doctrina es falsa, están enleudados con esa levadura de los fariseos, están contra Dios y no con Él. En Mateo 15:14 le dice a los discípulos una vez más, dejadlos que son ciegos y guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro, ambos caerán en un hoyo. Entonces, somos amonestados en muchas escrituras de la importancia de tener mucho cuidado de quienes seguimos, de a quienes escuchamos, de qué doctrina recibimos. Aquí el Señor está diciendo que si uno permite que un ciego le guíe, el final es un hoyo. Pero ¿cuál será ese hoyo? ¿De qué hoyo habla el Señor? Pues ese hoyo yo le comparto que es el lago de fuego. El Señor está diciendo que si seguimos a los falsos, a los religiosos, si seguimos su doctrina, nos tropezamos. Ellos van a ese hoyo y nosotros no caemos con ellos. En 2 de Pedro 2:1-7, la palabra nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desean agradar a Dios. Pero si la doctrina es falsa, terminan peleando contra Dios. Y eso es lo que yo quiero traerle a la atención a cada uno de ustedes, de la importancia de evaluar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra doctrina delante de Dios, de evaluar si nuestros frutos son verdaderamente dignos de salvación, si verdaderamente los frutos del Espíritu Santo se están desarrollando en nuestro carácter, en nuestra persona, en nuestra vida, si verdaderamente lo que hacemos está agradando a Dios o nos estamos autoengañando como los fariseos. Yo sé que estos son temas que muchas veces no se tocan en las iglesias y que de repente casi a nadie le gustaría pensar en ellos, porque todos deseamos pensar que estamos haciendo la cosa correctamente y que si servimos, estamos sirviendo a Dios. Por lo menos, yo siento que en cada persona con la que he tenido la oportunidad de platicar al respecto, yo siento que la mayoría de ellos han sido sinceros en el sentir de que ellos han creído que están sirviendo al verdadero Dios. Pero muchas veces podemos ser sinceros y estar sinceramente engañados y estar oponiendo a Dios. ¿Se puede entender lo que le estoy compartiendo? Es de sabio evaluarse a nosotros mismos. Es de sabio evaluar nuestra doctrina. Es de sabio buscar la presencia de Dios por confirmación y por entendimiento. En el versículo 18 de 2 de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estas personas viven en error. Y algunos maestros profetas, pues con palabras que agradan a la carne, que buscan, apelan a las concupiscencias de la carne, lo que la carne desea, lo que la carne quiere, lo que la carne agrada. Dan palabras lisonjeras que se escuchan bonitas, pero aunque son bonitas y dulces, y de repente dan como una satisfacción porque dan una falsa esperanza, son amargas y traen muerte para el alma. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. Entonces, si ustedes tratan de aprender a pelear la batalla en los lugares equivocados, pues están recibiendo esta promesa de libertad de que habla la palabra de Dios. Ellos le prometen libertad a través de sus conocimientos, a través aún de la supuesta guerra espiritual que pelean, pero como dice la palabra, ellos prometen libertad, pero son ellos mismos esclavos. ¿Cómo uno que está esclavo, que no verdaderamente sirve al verdadero Dios, de qué manera le va a ayudar a usted a ser libres? Si ellos están en error y se están sirviendo al mal por ignorancia o por engaño, porque el corazón, pues de qué manera le ayudarán a ustedes a servir a Dios. Esto nos lleva al segundo punto de esta enseñanza. Cuidado de no hallarte peleando contra Dios. Esto es serio y ciertamente ha pasado en la Biblia y ciertamente pasará en este tiempo final una vez más. Si no tenemos humildad, si no nos humillamos ante la diestra de Dios, si no buscamos del Señor con todo nuestro corazón, podemos terminar, aun creyendo que estamos sirviendo a Dios, no podemos encontrar peleando contra Él. En la palabra tenemos ejemplos, por ejemplo, a uno que luego se convirtió en un siervo, pero que al principio peleaba contra Dios. Le hablo de Pablo, quien escribió por inspiración del Espíritu Santo 14 libros de la Biblia. Dice la palabra en Hechos 8:1-3. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de los discípulos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llamado sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Los que pelean la falsa guerra espiritual terminan peleando contra Dios y no se dan ni cuenta. Pablo, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor, él era celoso de la palabra. Él consentía aún en la muerte de los discípulos, como consintió en la muerte del mártir Esteban. Pero esto lo hizo en ignorancia, porque tenía una falsa doctrina. Y como tenía una falsa doctrina, él seguía el mandato, las órdenes de los religiosos de su secta. Pues al seguir esas tradiciones y las doctrinas que tenía, pues perseguía a los discípulos. Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo,
¿por qué da contra el aguijón? Y Saulo le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, el Señor le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En pocas palabras, Saulo creía que estaba sirviendo a Dios, pero estaba persiguiendo a Jesucristo. Qué terrible es esto. Esto puede acontecer, y yo no quiero que esto acontezca con ustedes, pero si somos humildes de corazón, Dios da gracia a los humildes. De cierto es que de repente, por el engaño, por falsa doctrina, hemos pecado aún en esta área de las religiones, de servicio que hemos hecho creyendo que era para Dios, de repente por ignorancia, por engaño no ha sido para Él. Pero Dios da gracia a los humildes. Si humillamos nuestro corazón, si le buscamos con todo nuestro corazón con humildad, Él tiene misericordia. En Hechos 5:38 dice la palabra, el 39, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Aquí hasta los fariseos, hasta los religiosos, uno de ellos entendía de que es posible oponerlo de Dios creyendo que le están sirviendo a Dios. Y eso debemos de entenderlo. Nosotros no queremos ser contados. Estamos entrenando nuestra mano para la batalla, ¿verdad? Para pelear. Pero queremos pelear a favor del que es verdadero. Queremos servir al verdadero Dios. Nosotros deseamos como fruto de nuestro servicio la corona de la vida eterna. Más que nada queremos estar precisos de que estamos siguiendo la verdadera palabra de vida y de que lo que hacemos es recibido como como ofrenda de grata ante el Señor. No queremos estar engañados, no queremos pelear contra Dios. En Juan 16:2-3 también dice la palabra, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Míralo aquí una vez más. Todavía el Señor profetiza que vendrá la hora en lo que cuando el que nos mate pensará que hace un servicio a Dios. Eso es posible. Estas son personas que, pues aquí la palabra nos muestra como en este tiempo habrán algunos que creerán que le están sirviendo a Dios, que le hacen un favor a Dios matando a sus discípulos que le envió a predicar su palabra. Entonces aquí es otro ejemplo y aquí muy claramente el Señor profetiza de que esto acontecerá. Pero si nosotros somos sobrios, si estamos alerta, si humillamos nuestros corazones, si tenemos humildad dentro de nosotros, somos entendidos y meditamos en estas palabras que le estoy compartiendo. Y estas palabras el Señor no las comparte para que de una manera u otra juzgándonos antes de tiempo. El Señor nos está dando entendimiento de que debemos de ser cuidadosos y de que también estas cosas pasarán, de que seremos perseguidos, mas yo le comparto esta palabra en el amor del Señor, porque yo no deseo que ninguno de ustedes se encuentre persiguiendo a los discípulos o peleando contra Dios. Y si lo han hecho, pues hay tiempo de arrepentirse. Yo le invito a cada quien a evaluar el servicio que hacen con todo su corazón ante la luz de la palabra y mirar si los frutos son verdaderamente dignos del reino de los cielos. El tercer punto es el uso de ídolos y rituales no bíblicos para la guerra espiritual. Aquí es otra estrategia que el diablo usa para engañar, y esto viene una vez más a través de las falsas doctrinas, personas que se sienten oprimidas por Satanás o que tienen problemas familiares o de salud o que de diversa manera creen de repente servir a Dios y oran y hacen ciertas actividades religiosas, pero a través del engaño, que viene una vez más a través de las falsas religiones, de las falsas denominaciones, de los religiosos, usan ciertos rituales que no son bíblicos. Por ejemplo, ellos usan el azúcar, la leche, hojas, oran a santos, prenden velones, usan amuletos, usan cruces, supuestamente para reprender entidades demoníacas o para hacerse limpias, hacen limpia con huevos, hacen diferentes cosas. Leen los ojos que le dicen la lectura del iris. Cosas como estas son algunas de las que he escuchado que hacen en algunas iglesias. Pero estas cosas, ellos lo hacen creyendo que están quizás limpiándose de la brujería o limpiándose de la maldad que Satanás le hace, pero lo hacen en engaño. Estos son tipos de brujería también. Son actividades ocultistas. Son actividades que en vez de pelear contra Dios, en vez de pelear a favor de Dios y en vez de ellos mismos pelear aún por sí mismos, se están aún entregando más en la mano de Satanás. Porque ¿dónde dice la palabra date un baño de leche para que sea limpio del mal? ¿Dónde dice la palabra que con una cruz tú vas a poder expulsar los demonios? Hay ministros conocidos
usan una cruz y supuestamente hasta venden la cruz como por más de $100 porque ya está ungida supuestamente y con eso expulsan demonios las personas que la reciben. ¿Cuándo dice la palabra que con una cruz, con un objeto, con un ídolo? Ese es un ídolo. La cruz es un ídolo. La cruz está en cada tumba. En la tumba de los que, entre comillas, tuvieron una vida decente. Y en la tumba de los perversos también ponen una cruz. Porque la cruz en sí es un engaño profundo. No representa a Dios, representa a la muerte. La cruz se usó antes de la venida del Señor, mucho antes. Y el mismo día que murió el Señor, murieron 3 más. La cruz en sí es un instrumento de muerte que se usaba para matar a los peores criminales de aquel tiempo. Es un ídolo, pero también le prenden velas a santos, le oran a santos, a vírgenes, hacen rituales con la sal supuestamente para limpiarse, supuestamente para quitarse la salación, se bañan hasta con sal o hacen rituales diversos. ¿Dónde dice la palabra estas cosas? Son rituales ocultistas, eso es brujería en sí. Esas son cosas que hacen los brujos y Satanás la enmascaró más, la llevó a la iglesia y ahora la hacen en las iglesias. Pero si hacemos estas cosas para pelear contra Satanás, no estamos peleando contra él. Estamos haciendo brujería. Estamos peleando contra nosotros mismos. Solamente por el poder del Espíritu Santo que fue derramado sobre aquellos que son fieles al Señor, que escuchan la palabra de vida, tenemos autoridad para reprender a los demonios. No hay objeto hecho por el hombre que tenga poder para echar fuera demonios o para sanar o para liberar. Esta es una blasfema contra Dios. Hay cosas que sí son bíblicas como es el aceite ungido. La palabra lo dice. Algún enfermo entre vosotros, que los ancianos de la iglesia lo unjan con aceite. También dice la palabra que los discípulos ungían a muchos enfermos con aceite y los sanaban. Esto es bíblico, usar el aceite ungido. Pues una persona verdaderamente ungida por Dios, como Pablo, aun cuando tocaba un pañuelo, los que lo tocaban se sanaban. Pero esto pasa por la unción de Dios, del Espíritu Santo. No es porque el pañuelo tiene un poder. Esto es porque en los que son ungidos por Dios está el Espíritu Santo y esa unción, conforme a la voluntad de Dios, puede obrar a través aún de un pañuelo. Pero no tiene nada que ver con irse a dar un baño de sal. Lo que es conforme a la palabra de Dios no es tropiezo. Pero aquellas cosas que no manda la palabra es tropiezo. Eso es brujería. De estas cosas sé que algunos de ustedes que me escuchan en ignorancia lo hicieron. Yo no le juzgo ni el Señor tampoco. Siempre y cuando se arrepientan, que es la razón de esta enseñanza y mi invitación. Si ustedes han hecho rituales como esto, pactos supuestamente que lo ponen a hacer en la iglesia por dinero, da tanto y que luego te vas a tener 3 casas o no sé qué cosa, eso también es brujería, es engaño. De esa manera no estamos peleando la verdadera batalla, que es el título de la enseñanza de hoy. ¿De qué lado peleas? Verdadera batalla de la falsa batalla. Aquí yo le estoy exponiendo de qué manera opera la falsa batalla. Porque podemos estar peleando, pero en ignorancia, y no estamos haciéndole daño a Satanás. Al contrario, nos estamos de repente maldiciendo a nosotros mismos y a nuestra familia. Si no, miren por ejemplo los que están en la religión católica. Ellos le oran a santos, a ídolos, tienen cruces, tienen vírgenes, tienen ángel diverso supuestamente, representando diferentes ángeles supuestamente de lo que están en el cielo. Y le oran a ellos, le prenden velones. Pero la palabra habla maldición por la 3ª y 4ª generación a lo que hacen estas cosas. En pocas palabras, ellos están haciendo algo que creen que le va a ayudar a ellos y a sus hijos. Y en ignorancia están maldiciéndose a sí mismos y maldiciendo a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos. Están maldiciendo las generaciones por 4 generaciones. Eso pasa a través del engaño. Pero esta misma situación, en ellos, lo que dicen ser cristianos lo entienden más fácil de que ellos están engañados. Pero ahora bien, Satanás es astuto. Y en la iglesia también cristiana, tiene muchas estrategias sutiles, enmascaradas, que parecen inocentes, inofensivas y son tropiezo. La verdad os hará libre. En 1 de Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por esta cosa es la ira de Dios sobre el mundo. Tenemos que huir de toda idolatría. Satanás es astuto. Aún a los que quieren pelear contra él, lo lleva a la idolatría. Tratando de huir de la opresión y de la enfermedad, terminan siendo idólatras, lo que tiene castigo de muerte si no se arrepienten a tiempo. En Mateo 15:7-9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí, más que nada, le comparto esta palabra. Es una palabra fuerte que el Señor habló. Le llamó hipócrita a aquella generación, porque seguían doctrinas de hombres, no su palabra. Y así acontece en las iglesias en estos días, en muchas,
que tienen ciertas tradiciones supuestamente para pelear contra los demonios, pero que no son de Dios. Entonces de estas cosas tenemos todo que tener humildad una vez más. El equivocarse no es el mayor problema. El problema está en que si nos equivocamos y no tenemos humildad para reconocer nuestra equivocación cuando somos amonestados, ahí hay un problema. O sea, tenemos que ser humildes de corazón. Si nos equivocamos, pues tenemos quien nos perdone si nos arrepentimos. Si nos arrepentimos y nos apartamos del mal, encontramos misericordia. Bienaventurados los que tienen oídos no pesados, que están dispuestos a escuchar, que escuchen la amonestación, y aunque de repente la carne no agrada, de toda manera, como aman a Dios y como no quieren tener lugar en el lugar de tormento, ellos dicen: Señor, perdóname, yo me equivoqué, Señor, yo tenía ídolos, yo le oraba a estos santos, yo prendía velones, yo me bañé con sal, yo hice tal cosa supuestamente para la buena suerte, hice tal cosa que me enseñaron en la iglesia, me leí los ojos, porque en mi iglesia me dijeron que ahí van a no sé qué cosa, porque he mirado iglesia, alguna de ellas pentecostal, alguna persona conocida, y llevaron una visitante de México, y le leyó los ojos a todos los de la iglesia, pero eso es brujería, eso es adivinación. Eso es una maldición, es una blasfemia. ¿Dónde dice la palabra que te lean los ojos o que te lean la mano? No debemos de hacer estas cosas. Si la hicimos, nos arrepentimos. Otra estrategia que Satanás usa es que él es astuto. Él emplea muchas estrategias para tratar de, cuando ya nos sentimos agobiados o ya entendemos que tenemos un adversario y deseamos resistirlo, él tiene estrategias diversas para tratar de confundirnos y hacer que peleemos contra todos menos contra él. Sí, de repente nos usa, no puede manipular y hacernos pelear con las personas que amamos. Como en 1 Corintios dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De repente él quiere que uno, por ejemplo, uno corrija a una persona de la familia, uno le dice: mira, estos ídolos no son buenos. Pero Satanás utiliza cosas así para hacer lo que ellos se enojen. Y de repente hay como una retaliación. Debemos de ser pasivos, debemos de ser pronto para escuchar y lento para hablar. Sí debemos de amonestar a las personas, sí debemos de, en el amor de Dios, exponer el engaño de las tinieblas a todos, incluyendo a nuestros seres queridos. Pero debemos de evitar a toda costa las contenciones, porque las contiendas no edifican, las contiendas no nos acercan. Debemos de evitar las contiendas. Debemos de evitar el pelear la pelea en la carne. Sí, así que no queremos pelear la pelea en la carne. Debemos y deseamos pelear la pelea en el espíritu. Dice la palabra en Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Debemos de estar vigilantes. El enemigo, si uno no presta atención, si uno no mira los frutos de nuestras acciones, de repente no puede manipular, y de repente nos manipula a que hagamos aún estas cosas que el Señor aborrece. Debemos de evaluarnos nosotros mismos. Debemos de usar la palabra de Dios como un espejo con lo que evaluamos nuestras acciones y comportamientos, para asegurarnos que nuestros frutos son dignos del Señor, y que de repente, si estamos haciendo algo que es incorrecto, una vez más, tenemos oportunidad de arrepentirnos. Lo más importante es tener un corazón constricto. Lo más importante es que tengamos la humildad para reconocer cuando nos equivocamos, y sea que pidamos perdón a quien ofendimos, o por lo menos pedir perdón a Dios con humildad y verdaderamente esforzarnos, resistir al diablo hasta que huya de vosotros, para que no continuemos haciendo lo que no deseamos. Otro punto, otra estrategia que el enemigo usa es el control mental, y a través de esto lleva a la persona a la autooposición, lleva a la persona a pelear contra sí mismo. Sí, el Satanás es astuto, especialmente esto, si lo entienden, lo van a notar mucho, especialmente en aquellos de nosotros que compartimos la palabra y que deseamos ayudar a nuestros seres queridos y a otras personas a ser salvos, o que intercedemos por ellos nada más en oración. Satanás también lo usa a ello para que vengan a querer pelear contra nosotros, pero le controla la mente. Esto se llama autooposición. Y la palabra nos dice en 2 de Timoteo, del 23 al 26, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Aquí no está amonestando, debemos de
de ser astuto. Debemos en lo posible, conversaciones, no tenemos que hablar o entrar en toda conversación. Si ya estamos entendidos y entendemos que alguna conversación el enemigo la puede distorsionar para crear una confusión o una contienda innecesaria que no va a dar frutos, ¿sabe qué? Es mejor decir, ¿sabe? No tengo respuesta o hablamos en otra ocasión. Simplemente desecharla como nos manda la palabra. Tenemos que ser astutos. Si estamos entendidos, muchas veces nos vamos a percatar cuando el enemigo ya está iniciando una conversación de repente, pero no es para una conversación, es para crear una contienda, una división. Y luego dice en el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es decir, apto para enseñar y sufrido. Debemos de estar dispuestos también a que si de repente no quieren así como pagar mal o algo porque el enemigo manipula, debemos de resistir esta cosa, recibirla en el sentido, no recibirla para que no haga daño, sino de resistirla sin necesidad de uno pagar mal por mal. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. ¿Ve? El diablo enlaza a la persona mentalmente y esta persona se alborota y quiere pelear contra nosotros, nos rechazan, pues se ofenden con lo que le decimos o algo, pero es el diablo que lo tiene cautivo, es control mental. Pero esto en realidad, y por último, para concluir esta enseñanza, cuidado con el odio, con el rencor y con la falta de perdón. En Mateo 5:44 nos dice la palabra, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí una vez más, la palabra nos manda a bendecir y a no maldecir. No debemos de llenarnos de ira, no debemos de pagar mal por mal, no debemos de maldecir, somos llamados a bendecir. A través de estas cosas, si permitimos el odio, el rencor en nuestra vida, la falta de perdón, pues tendremos un momento difícil en pelear contra el diablo, en pelear la verdadera guerra espiritual. Porque Satanás muy continuamente, desafortunadamente, mientras más grande es el llamado de ustedes, a más personas y aún personas cercanas, él va a trastornar para tratar de ponerlo en contra de ustedes de una manera muy injusta, que va a ser notorio y evidente para ustedes que es injusta, para tratar de que uno se enoje, de que uno se frustre, de que uno pague mal, de que uno quiera pagar mal por mal, en vez de que obedezcamos la palabra y que oremos, que bendicamos, que seamos de bendición para aquellos, pues hablemos mal, nos expresemos mal, nos comportemos mal. En Hechos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón, el odio, el rencor, lleva a la raíz de amargura. Y por esto puede llevar a uno no solamente a no pelear la verdadera batalla, sino aún a perder la salvación. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Le miro en nuestra próxima transmisión.